primitiva. Recordemos ahí en sus apuntes, ¿cuáles eran los 3 componentes de la gónada primitiva? El mesénquima adyacente, Ajá. la zona de médula y la zona de corteza. No, esas son las zonas de la gónada, pero ¿qué está compuesta la gónada? El El epitelio epitelio celónico. celómico. Ajá, el mesénquima adyacente y las células germinativas primitivas. Las células germinales primitivas. Muy bien. Entonces, no me creo que el mesénquima lo puse de rojo, ¿no? No me acuerdo. El mesénquima lo puso Era morado. como morado. Ah, ok. Morado. Ujú. ¿El epitelio celómico? Él lo puso rojo. Rojo. Ay, man. Bien. ¿Y las células germinales verdes? Sí. Sí. Ujú. Entonces, al igual que la otra vez, vamos a tener nuestra gónada primitiva. ¿Hasta qué semana dijimos que la gónada primitiva era indiferenciada? ¿En la séptima? En la séptima se diferencia. Entonces, de la 0 a la 6 era indiferenciada. No sé si va a ser masculino o si va a ser femenino. Ujú. Entonces, recuerden, mi gónada primitiva se dividía en 2 zonas. Ahora sí, ¿cuáles eran esas 2 zonas? Médula y corteza. Médula y corteza, muy bien. ¿Quién se desarrollaba en la médula? El mesénquima adyacente y las células germinativas. Bueno, sí, pero si se hipertrofia la médula, ¿qué me va a dar? Es XX, ¿no? Mujer. ¿La médula? Sure. Sí. ¿Dónde está el parénquima de la mujer del ovario? ¿En la corteza o en la médula? En la médula, ¿no? En la médula. En la médula. No, en la corteza, ¿no? En la corteza dijimos que el ovario estaba al revés, ¿no? Que era un órgano que estaba al revés. Entonces el parénquima se encontraba en la corteza. Y en la médula se encontraba el mesénquima. Entonces, la médula, ¿en quién se hipertrofia? ¿En testículo o en ovario? ¿En ovario? En ovario. ¿Dónde está el ovario? ¿Qué se hipertrofia en el ovario? ¿Dónde está el parénquima del ovario? En la corteza. ¿Quién tiene el parénquima en la médula? Testículo. El testículo. Entonces, ¿quién se hipertrofiaba en la médula? El testículo. ¿Y quién se hipertrofia en la corteza? El ovario. El ovario, ¿no? Porque recuerden que el ovario es el único órgano que está completamente al revés y el parénquima está en la corteza. Entonces, para acordarnos, vimos que el rojito era epitelio celómico. Sí les dije, ¿no? Que la próxima clase iba a ser su examen de masculino, el que tenemos pendiente. Ok. Va a ser igual por Socrates. Luego les paso la clave. Y este va a ser mesénquima adyacente. Y las células germinales primitivas, ¿dónde dijimos que se formaban? En el mesénquima adyacente, ¿no? No, ahí van a llegar. ¿Dónde se ¿Saco formaban? vitelino? En el saco vitelino, muy bien. Entonces, las células germinales primitivas se formaron en el saco vitelino. Van a migrar, ahora sí, hacia el mesénquima adyacente y van a estar así. Entonces, ahora sí, todo esto es mi gónada primitiva. La primitiva. Entonces, ¿y qué pasaba en la semana 6 en el hombre?
Se agrega testosterona. Muy bien. Hay una gran dosis de testosterona. ¿En la mujer también va a pasar? ¿También la mujer recibirá esta dosis de testosterona? Sí, pero no en gran medida. Sí, pero no en grandes cantidades. Va a recibir la misma cantidad de testosterona. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el hombre y la mujer? ¿Qué tiene el hombre en su genética que no tiene la mujer? Que se activa ¿El gen por la... Y? El gen Y, específicamente, ¿qué parte del gen Y? CRI, o bueno, factor determinante CRI. testicular. El factor determinante testicular. Entonces, recuerden, esta dosis de testosterona, ¿qué va a hacer? Si el paciente tiene SRY, prende el SRY. Si no tiene SRY, pues simplemente no lo va a prender. ¿Sí me explico? Bien, entonces, en la sexta semana dijimos que va a haber esta dosis de testosterona. ¿Y quién me está dando esa testosterona si todavía no hay ovario ni testículo? ¿De dónde viene esa testosterona? ¿Quién me la produce? La madre. La mamá, específicamente la placenta. Ya lo veremos después. Entonces viene, llega este zape de testosterona. Entonces, ¿qué se forma gracias a esa dosis de testosterona? ¿Qué daba en el hombre? ¿Qué se formaba? ¿Qué hacía esta figurita? Ahora sí. La célula de Lady. No, eso ya está después. Eso ya es el final. Se activa el gen SRY. Eso ya pasó. Pero ¿qué estructura me da cuando se activa SRY? ¿No son los cordones sexuales primitivos? Se forman los cordones sexuales primitivos. Excelente, no sé quién dijo, pero bien. Entonces se forman los cordones sexuales primitivos. ¿Se van a formar en la mujer? No. Sí. Yo sí. Sí, aquí sí se forman. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? En el hombre, estos cordones sexuales primitivos se van a seguir desarrollando. En la mujer, ¿qué va a pasar? En la mujer, vamos a ver, lo que va a pasar es de que sí se forman estos cordones sexuales primitivos, pero ¿quién decide o qué hace que crezcan estos cordones sexuales primitivos? ¿Quién dijimos que los hace crecer? ¿Las células de Sertoli? Todavía no son de Sertoli, se van a convertir. El SRY. Si hay SRY, ¿qué les va a pasar a estos cordones sexuales primitivos? Ahora sí se van a diferenciar en un túbulo seminífero, células de Leydig, Sertoli y espermatogonias. Sin embargo, ¿esta paciente tiene SRY? No. No, entonces, ¿puede seguir desarrollando esos cordones sexuales primitivos? No. No. No, entonces, ¿qué les va a pasar? Van a involucionar. Entonces, de estar así, ¿qué les va a pasar? Van a regresar como si estuvieran en una gónada primitiva otra vez. Entonces van a pasar y va a hacer otra vez esta formita. Y de aquí es la gran diferencia. De esta estructura va a modificarse y me va a dar ahora esta estructura. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? El epitelio celómico se va como a comer, se va a fagocitar a las células germinales primitivas. Entonces, ¿qué pasó? Estaba aquí el epitelio celómico y aquí estaba la... Déjame encuentro. Aquí estaba, así estaba el epitelio celómico, ¿no? Y esta cintita era la célula germinal primitiva y aquí estaba el mesénquima. Estaba así, ¿no? Mi mano es el epitelio celómico,
germinal primitivo. ¿Qué pasó aquí? Pues lo que pasó aquí es de que este pasó acá abajo, lo agarré así y este está acá encima. Y tengo estructura. Recordemos, esta de acá eran cordones sexuales primitivos. ¿Cómo le pondrían a la segunda? Si no quisiera pensar en un nombre muy complicado, le pondrían cordones de segunda generación. O tienen otro nombre que se llaman cordones corticales. Porque ¿en dónde se están desarrollando? ¿En la corteza o en la médula? La corteza. En la corteza. Y de aquí, ¿qué va a pasar? Van a seguir creciendo y van a darme la siguiente forma. ¿Qué va a pasar? El mesénquima adyacente va a rodear toda la estructura, se va a quedar la germinal primitiva aquí en medio, entonces va a pasar esto. Entonces, si vemos cómo está hasta en medio, es como si fuera unas frescas de los esos chocolatitos. El centro, el chocolate sería la lila. ¿Cómo se llama el conglomerado de estas estructuras? Si el nombre es epitelio celómico, si el nombre es túbulo seminífero, en la mujer es... ¿Cuál sería el equivalente a túbulo seminífero en la mujer? ¿Los folículos? Folículos, vientos. Esto va a ser mi folículo primordial. Ya luego vamos a ver los demás, pero ese es el folículo primordial. Y el folículo primordial, ¿qué células va a tener? ¿Cómo se va a llamar la célula que está en verde? ¿Cómo se llamaría? La célula verde, la célula germinal primitiva en el hombre medio, las espermatogonias. ¿Y en la mujer qué me va a dar? ¿Ovogonias? Los ovocitos. Los ovocitos. Aquí no son ovogonias, ovocitos primarios. ¿Cuál sería la diferencia entre una ovogonia y un ovocito primario? ¿Cuál sería la diferencia entre una espermatogonia y un espermatocito primario? Bueno, no sé si tenga que ver, pero yo recuerdo que cuando el doctor nos dijo, los ovocitos empiezan como a madurar más rápido, ¿no? A comparación de los espermatozoides, que todavía tardan más tiempo en madurarse, ¿no? No sé si sea relacionado. Por ahí tienes la idea, Si yo digo gonia, ¿qué quiere decir? Digo, espermatogonia, ¿qué quiere decir gonia? ¿Inmaduro? Más que inmaduro, origen, ¿no? ¿Qué era la espermatogonia? Una célula madre. Entonces, cuando vimos espermatogonias, era que podía darme espermatogonia A y espermatogonia B, y la B ya se iba a la cadena espermática. Si yo digo ovocito primario, ¿será una célula madre o no? No. No. ¿Dónde estaban las ovogonias? En los cordones corticales.
Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Que la mujer nace con un número limitado o ilimitado de ovocitos. Limitado. Limitado. Entonces, ¿cuál va a ser una de las diferencias fundamentales entre femenino y masculino? Que la mujer ya nace con una cantidad de ovocitos determinada. ¿Mm? Y los hombres, como nacemos con espermatogonias, es continua la producción de espermatozoides. La mujer ya nació con número de ovogonias, digo, de un número de ovocitos, y con ese número solo va a ir en picada. Ya no puede tener más. Ujú. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, la célula germinal primitiva se convirtió en ovocito primario. ¿Cómo se llamará ahora el epitelio celómico? ¿Cómo se llaman las células que rodean al ¿Era el ovocito? ovario? No, el ovario es el órgano. ¿No será cilíndrico? Bueno, pero ¿cómo se llaman las células? No son cilíndricas, aquí son planas. ¿Las células foliculares? Sí, células foliculares, vientos. Que aquí nada más por este dato cultural es un epitelio plano simple. Por eso le pongo EPS. Es un epitelio plano simple. Cuando lleguemos a fisio vamos a ver que ese epitelio plano simple se ensancha y cambia de nombre a células de la granulosa, pero eso ya lo veremos un poquito más adelante. Entonces, este epitelio celómico, ¿en qué me daba el epitelio celómico en el hombre? ¿Sertoli? La célula. Sertoli. Entonces, ¿cuál es el homólogo de Sertoli en la mujer? Las células foliculares. Y nada más me falta el mesénquima adyacente. ¿Qué estructura me va a dar el mesénquima en la mujer? ¿Ovogonias? No, la ovogonia ya es la que está aquí, la verde. ¿De qué otra célula está compuesta el folículo? ¿La teca? La teca interna. Entonces me va a dar células de la teca interna. Entonces, ¿qué me dio la célula, la gónada primitiva? El epitelio celómico, células foliculares, el mesénquima adyacente, células de la teca interna, y las células germinales primitivas me dio los ovocitos primarios. ¿Sí vamos bien? Entonces, ahora sí, ¿qué órgano me dio la célula, la gónada primitiva en la mujer? ¿Qué órgano estoy formando aquí? ¿El ovario? Ahora sí, el ovario. ¿Y cómo voy a abreviar el ovario? Lo voy a abreviar nada más así, es un circulito. Este es el ovario. Ahora, estábamos hablando que la mujer ya nace con un número determinado de folículos. Entonces, en este momento, que es el tercer trimestre, tiene aproximadamente 7 millones de ovogonias. Bueno, de folículos, perdón, primarios.
Ujú. En el momento del nacimiento tiene 2 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la pubertad va a tener 400,000. Y en el momento de la menopausia va a tener 1,000. Entonces, por eso decíamos que la mujer ya nace con un número determinado de ovogonias, digo, de folículos primordiales. Ujú. La mujer ya no va a poder generar más. Y cada ciclo menstrual van a empezar a competir los folículos que quedan entre sí para ver cuál es el folículo premiado para ovularse. Ujú. ¿Hasta aquí dudas? Doctor, bueno, es que yo tengo una familiar que ya no tiene útero, entonces yo quería preguntarle si eso altera lo que nos acaba de explicar en el número. No, porque si tú le quitas... ¿Dónde están los folículos? ¿Dónde estamos diciendo que están? ¿En qué órgano están los folículos? ¿En las tubas uterinas? No, están en el ovario, ¿no? En el ovario. En el ovario. Entonces, si le hicieron histerectomía, ¿qué le quitaron? Bueno, es que le quitaron la matriz y los ovarios, los dos. Los Entonces, dos. Ah. Entonces, por ejemplo, si le quita, ahí se cambia, ¿no? Entonces vamos por partes. Si a una paciente le hacen histerectomía porque tiene miomas, le quitan el útero, ¿sigue ovulando, sí o no? no. Sí, tiene ovarios, ¿no? Nada más le quitaron el útero. Entonces, Sí. sigue ovulando. ¿Qué es lo que ya no tiene? El útero, Endometrio. Y por ende no regla. Sangra. menstrua. Entonces, la paciente que no tiene útero, sí ovula, más no menstrua, porque ya no tiene capa endometrial. En el caso de tu familiar, si le quito el útero, las trompas y los ovarios, ¿cuántos folículos le quedan si yo le quité los 2 ovarios? ¿Le quedan folículos? No. No. ¿Ovula? Tampoco. No, No. tampoco. Tampoco ovula porque le quitaron ovarios y útero. Doctor, Sí, ¿y qué le pasa a los óvulos en ese caso cuando todavía se quedan los ovarios? ¿El cuerpo los absorbe o...? sí, lo ovula, lo sacan las trompas y como no llega a ningún lado, se deshace y se reabsorbe. Gracias. Sí, que alguien más iba a preguntar algo. ¿Por qué tú le quitarías, por ejemplo, el ovario? Digo, el ovario. ¿Por qué le quitarías el útero y le dejarías los ovarios? ¿Qué le estás permitiendo si nada más le quitas el útero? Pues ya no se va a embarazar porque ya no tiene útero, pero ¿qué le estoy dando todavía de vida? ¿Pueda quitar óvulos? ¿Puede ser? ¿No te escuché bien? ¿Que pueda producir los óvulos? Por ahí va, por ahí va. ¿Qué hacen los ovarios? Si es el homólogo de Sertoli y de Leydig, ¿qué producen los ovarios? La función hormonal. La función ¿Las hormonas? hormonal. Entonces, si yo le quito el útero, pero le dejo los ovarios, ¿qué estoy haciéndole a esa paciente? Le estoy manteniendo su función hormonal. ¿Qué pasa en el momento que yo le quito el útero con los ovarios? Automáticamente esa paciente entra en menopausia, porque ya no tiene ese soporte hormonal. No sé por qué motivo le quitaban tanto a tu familiar, pero estoy casi seguro que tenía que ver con algo de cáncer. Pues creo que tenía miomas, doctor, pero ya estaban muy grandes, entonces también por eso tuvieron que extirparle los ovarios.
pues, aunque esté muy grande el mioma, no quitas los ovarios, porque te da esta reserva, o a lo mejor le vieron otra cosa también. Pero generalmente cuando es puro mioma, te llevas puro útero. O a lo mejor es preventivo. Es que realmente es preventivo, porque en el por- momento que tú quitas los ovarios, y los vamos a ver también inicio, casi al final, la menopausia en la mujer que la viropausia en el hombre. Entonces, tú al quitar los ovarios estás condenando a esa paciente a que tenga osteoporosis, ya que tenga problemas cardíacos y otro tipo de cosas. Entonces, ahí tenemos que revisar muy bien el caso para entender por qué le quitaron también los ovarios, porque es raro que en una histerectomía así común y corriente se quiten. Debe haber otro indicador, no solamente los miomas. Gracias, doctor. A lo mejor teniendo endometriosis o teniendo otra cosilla, ahí nada más cuestión como que de ver si por ahí tiene un reporte. Gracias, le voy a preguntar y ya si sé algo yo le digo. A que todos tenemos bien el chile. ¿Alguna otra duda hasta aquí, chicos? ¿No? Que sí, nos iba a dar las fechas de cuando es los cordones sexuales primitivos y la segunda generación. O viene siendo todo en la sexta semana. En la sexta semana es cuando es la testosterona. En la séptima se generarían los cordones sexuales primitivos. Involucionan, y para que aparezcan estos secundarios y se empiece a ver esta diferenciación, va a ser hasta la semana 10. Por eso es más fácil diferenciar a un masculino o un femenino, porque el hombre, si le hicieras una biopsia en la semana 8, por cualquier razón, ya empieza a tomar forma de testículo, pero una mujer todavía no puedes decir, o es un testículo que está pausado, o es un ovario que se está formando. Gracias. Entonces, el folículo primordial se desarrolla a la 10ª semana de gestación. Se empiezan a desarrollar. Y ahorita, si yo les digo folículo primordial, los que tiene que venir a la mente es la que el ovocito primario, las células foliculares, y la teca interna está diluida. Luego voy a hacer hincapié en cómo se diluye y cómo se concentra. Pero ahorita no es como que diluida. En algunos libros ni siquiera mencionan todavía la teca interna. Pero igual, en fisio vamos a abarcar un poquito más de esto. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Entonces, si el testículo, ¿con qué se unía para jugar, para hacer las vías espermáticas? ¿Con qué estructura embrionaria se juntaba? Con los conductos mesonéfricos. Con los conductos mesonéfricos, ¿no? Que eran estos de acá, que tenían unas nefronas primitivas, ¿no? Hicimos este dibujito. Estos empezaban a crecer estos conductos mesonéfricos. Porque era el riñón de transición, ¿no? Bueno, de ahí vienen, pero ¿por qué crecían? ¿Por qué el hombre desarrollaba los conductos mesonéfricos? Porque se Eran vaciaba, dos ¿no? cosas. Bueno, sí se vacían, pero eso pase o no pase que sea masculino. ¿Qué hacía el hombre para que se desarrolle? Porque, bueno, se rellenaba la de gelatina, ¿no? ¿Usted había dicho? Bueno, sí, pero eso es lo normal. O sea, eso sea hombre o mujer. ¿Qué va a hacer que esos conductos mesonéfricos se convierten en vías espermáticas? Había dos cosas. Los conductos de Wolf y... ¿Sí, no? Creo que sí. No, pero bueno, eran los es que así se llaman también. Así se llama, conducto mesonéfrico de Wolf. Si el hombre va a ser hombre, ¿qué está produciendo? Testosterona. 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 Entonces los conductos mesonéfricos crecen por testosterona. ¿Y a quién inhibían? Que estaban aquí al ladito. Conductos de Müller. Conductos de Müller o paramesonéfrico. Entonces, ¿qué hormona produce el hombre para inhibir el crecimiento de Müller?
Testosterona. Testosterona. Aparte de la testosterona, una hormona específica. La LH. No, la LH no, la LH No, no. esa es otra cosa. A ver, ¿cómo se llama la hormona que impide el crecimiento de Müller? Antimulleriana. Antimülleriana. ¿Y quién la producía? Les voy a pegar con el Harrison de medicina interna, ¿eh? ¿Quién produce hormona antimülleriana? Sertoli. Sertoli. Entonces, Sertoli empezaba a funcionar desde muy temprano y producía hormona antimülleriana para que los conductos de Müller involucionaran, y aparte la testosterona aumentaba para que se formaran los conductos mesonéfricos o de Wolff. Entonces, si se fijan, el conducto mesonéfrico lo puse de café y el conducto paramesonéfrico los puse de rosa y de naranjita. Si se dan cuenta, vamos a ver que hay una parte que se separa y una parte que está junta. Y aquí estaba el ovario. Entonces, como es femenino, ¿va a producir testosterona? No. No. ¿Va a producir hormona antimülleriana? No. 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 Entonces, ¿qué les da? Conductos mesonéfricos, si no hay ni antimülleriana ni testosterona. Pues, creo que se fue entrando mi interno, ya. Pues entonces, ¿pueden evolucionar los conductos mesonéfricos? ¿Pueden desarrollarse en una mujer? No. No. Entonces, ¿qué pasa? Involucionan. Y no se desarrollan. Entonces, ¿quién se desarrolla en la mujer? Los paramesonéfricos o de Müller. ¿Cómo se escribía Müller? Müller se escribe así. Müller. ¿Sí me escuchan bien? Me estoy trabando mucho. Se está Está trabando. trabando Estás mucho. trabando. Ah, ok. Voy a cambiarme rapidísimamente de un poquito de mi conexión, a ver si me conecto. Grabando.